Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Mi nombre, como ya saben, es Esmeralda y yo soy médica. He trabajado en Colombia y también en Canadá. Después hice un máster en psicoterapia y consejería clínica y ahorita estoy dedicada más a lo que es saber pacientes con depresión y ansiedad. Y entonces, pues de eso es que se trata el libro de hoy. ¿Mm? Muy bonito. Entonces, escribiste un libro. Sí. Cuéntanos más de esto. Sí, pues como ven, el nombre es Depresión versus Yo y cómo enfrentarte a eso que no nos deja vivir. Muy Mm. interesante. Me llamó mucho la atención la portada. Tiene mucho color y es artísticamente atractiva. Sí, a mí me encantó esta portada porque primero es vistosa, es llena de color y es artísticamente atractiva y sobre todo ella describe exactamente qué es lo que pasa con la depresión. Es como si fuera una sombra que acobija a la persona y la lleva para todas partes y aparte es algo que le pesa a la persona. Y entonces ahí lo describe y lo muestra en una sombra y la otra persona que está luchando contra pues, la depresión, ¿no? Mm. Básicamente es eso. Y también veo que hay una jaula atrás, ¿no? Sí, entonces esto parte también de los sentimientos que tiene una persona y las emociones es que se sintiera así como en una jaula. Y pues gracias que me recuerdas de eso. Y está en una portada de atrás, hay una jaulita que representa muy literalmente los sentimientos de una persona que está pasando por inestabilidad emocional. Muy visual. Mm. Entonces, ¿tienes alguna historia relacionada con la creación de este libro que quisieras compartir? Pues sí, empieza todo con una idea, ¿no? Pues como todos los proyectos, empezó con una idea y pues el primer obstáculo que tuve fui yo misma, ¿sí? ¿Nos quieres contar más de esto? Sí, pues ¿en qué sentido? Pues que me dio temor y bueno, más que el tiempo, la investigación que estaban implicados en un proyecto pues tan largo, ¿no? De crear toda una idea, también están los temores que pueden paralizar a una persona. Y pues lo que hice entonces fue ya una vez la idea y una vez yo me di cuenta de que podía hacerlo y que tenía pues casi todo el material. Entonces me dediqué y paso a paso, día a día, con altibajos y pues haciendo un poquito todos los días. Entonces logré terminar el libro y ya después pues viene el entregarlo, a ver si se lo aprueban a uno, intermedio editores me lo aprobó, pero luego viene otro obstáculo. Mm. ¿Cuál es? Y el Nos... otro obstáculo entonces es lo que pasó con la pandemia del COVID-19, ¿sí? Entonces se detiene todo, se detiene también el proceso del libro pero como todo, parece esto irónico, pero pues me fue bien con esto porque aproveché para agregar otro capítulo más en el libro para hablar precisamente de eso, ¿no? Lo viví, se vivió, todo el mundo lo está viviendo, entonces quise aprovechar eso y poderles decir a las personas qué es el aislamiento, cuáles son esos factores que en la pandemia, como el aislamiento, hacen que la persona se sienta también aislada, ¿no? Y se sienta más deprimida. Increíble que una de las cosas de la depresión es que la persona se siente aislada, pero con la pandemia, ese aislamiento que la persona quiere cuando está deprimida, no lo quiere. Se sintió, se sintió más deprimida, entonces aumentaron mucho los casos de la depresión. Y pues yo aproveché esta oportunidad pues para sacar algo bueno de ahí, ¿no? Y pues en fin, más o menos esas fueron las cosas que pasaron hasta que ahorita ya pues es una realidad, ¿no? El libro está
ya lo pueden tener todos en sus manos, ¿no? Y aprovecharse de él. Me alegra que hiciste algo tan positivo con una situación que no era tan buena para todo el mundo. Entonces, se ve que tienes una pasión. Entonces, ¿por qué te interesa tanto este tema de depresión? Sí, mire, es muy interesante porque a nivel mundial la depresión, aparte de que ha crecido la depresión, como un flagelo que está nublando la capacidad emocional, funcional y laboral de las personas. Se dice y se estima que 270 millones de personas, incluso en otras fuentes se hablan de 300 millones de personas a nivel mundial que sufren de depresión. Y aparte, otros 300 millones están sufriendo de ansiedad. Ahora, si vamos de lo general a lo particular, en Colombia, el 40% de la población de Colombia ha sufrido o sufre de alguna inestabilidad emocional. Y de eso quiere decir que 16 millones de colombianos en este momento están sufriendo, ¿sí? Porque eso es, la depresión es la persona que tiene estos estados del ánimo alterados, sufre, ¿sí? Y entonces, pues eso me llevó a mí a, pues a querer usar lo que se llama biblioterapia, ¿no? ¿Y qué es eso, la biblioterapia? Bueno, la biblioterapia es el tratamiento de los desórdenes psicológicos a través de libros. Eso es básicamente lo que quiere decir biblioterapia. Aparte, pues hay ventajas, ¿no? De hacer, por ejemplo, un tratamiento a través de un libro, es que es mucho más rentable. Por ejemplo, la salud mental ha sido pues casi olvidada y no hay mucha prestación de servicios de salud mental. Y a través de los libros, de ofrecer soluciones por medio de los libros, uno le está brindando la oportunidad a las personas, a todas las personas que sufren de esto, también a las familiares y a el cuerpo de salud de la gente que trabaja en esto. Entonces le está brindando una oportunidad para que pues estén siendo guiados para encontrar una solución a este problema. Muy bien, muy bonito. Mm, Entonces, estabas hablando que un gran porcentaje de la población está sufriendo de esto. sí. Entonces, ¿puede ser posible que uno tenga depresión sin saberlo? Pues sí, fíjate que es interesante esa pregunta porque muchas veces entre tanta cantidad de depresión que hay personas que no conocen los síntomas, otras personas que no saben que tienen depresión o igual, ¿no? Porque no conocen los síntomas. Incluso hay otras que no se atreven a admitirlos y en ese se encuentra un número bastante grande de personas, ¿no? Es difícil admitir a veces uno que tiene algo. Y es tan común la depresión que se le ha llamado el resfriado común de las enfermedades mentales. Mm. Mm. Entonces, muchos no saben cuáles son esos síntomas. ¿Quieres decirnos cuáles son? Sí, entonces la depresión es una patología que abarca a todas las esferas de la persona. Es un estado de tristeza abrumador que la persona tiene. No es simplemente pérdida de la alegría, ¿cierto? Es más, es algo más profundo. Es también la pérdida de la persona pierde el placer y el gozo de vivir las cosas de la vida diaria. Antes le producían gozo las cosas y ahora no le producen. También la persona puede empezar a presentar insomnio, falta de sueño o lo contrario, le dan mucho sueño y pueden dormir mucho. También puede presentar o agitación motora, es decir, que viven irritados o muy alterados, o lo contrario, se hacen lentos y poquito responden, se hacen como poquito receptivos y muy despacio para hacer las cosas, ¿no? También las personas se caracterizan por
tener pensamientos autodestructivos. Y esa es una característica bien interesante en la depresión porque ellos tienen pensamientos y tienen una actitud como una hostilidad contra él mismo, porque se llenan de tantos pensamientos autodestructivos que en realidad se están haciendo daño contra ellos mismos. Y básicamente esos son una de las características que se presentan en la depresión. Vienen diferentes formas. Y Sí. entonces al fin ya estabas hablando de los pensamientos autodestructivos. Yo de verdad no sé mucho de eso, ¿qué es? Sí, de los pensamientos autodestructivos son pensamientos que la persona habla contra sí mismo, ¿no? Pongamos una persona está en dieta, ¿cierto? Y, bajó 1 kilo y después subió otro kilo. Y entonces ya cuando ve la balanza y ve que sube el otro kilo, entonces empieza a decirse cosas, ya no la voy a hacer, soy un gordo, soy un perdedor, ya mejor me voy a poner a comer y empieza a decirse cosas que no, pues que no están bien, ¿no? Que en cambio de animarlo, pues lo que hace es hacerse daño contra sí mismo, ¿no? Pero ahí está la base de muchos pensamientos que son distorsionados y también aparecen pensamientos automáticos, ¿sí? ¿Y esos pensamientos automáticos? Sí, o los pensamientos automáticos son pensamientos que aparecen ante situaciones. Supongamos la persona se enfrenta entre una situación y de pronto se le pasan por la mente pensamientos que no son invitados, son pensamientos automáticos que están como en el subconsciente y están ahí, están como si fueran una voz que le está diciendo a la persona cosas, ¿sí? Supongamos él se encuentra ante un evento cotidiano, ¿sí? Va y compra un artículo y tiene un encuentro con la registradora y la persona le contestó mal y entonces ya la persona empieza a decirse cosas ella misma. Ay, esta persona, yo no le caigo bien, esta persona me maltrata, esta persona que está pensando que yo soy un tonto, que yo soy tal, y entonces empiezan a decirse cosas como confirmación de esos pensamientos que le están pasando así como, como si fuera un computador o un robot, le están pasando totalmente a toda hora por la mente. Entonces, prácticamente esos son los pensamientos automáticos, ¿no? En el libro, por supuesto que yo hablo profundamente acerca de eso. Explico, por ejemplo, qué son los pensamientos distorsionados, cuáles son los 10 principales pensamientos distorsionados que caracterizan la depresión. Pero no solamente esto es la fuente de la depresión, sino también de otras inestabilidades emocionales. Muchas gracias por eso. ¿Sí? Entonces, te tengo una última pregunta. Yo ya estoy muy interesada en este libro, pero ¿por qué crees que todos debemos leer este libro? Sí, mira, en el libro se muestran casos reales. Yo le pedí permiso a los pacientes que he visto, algunos casos que fueron como modelo para poderlos traer y ayudar a las otras personas. Ellos me dieron permiso. No todos los nombres que aparecen ahí son reales. Esto tuve que cambiarlos porque ellos no querían. Son casos en los que ellos pusieron mucho esfuerzo y salieron adelante. Entonces, por medio de un ejemplo y de una ilustración, mostrarle a los demás que así como ellos pudieron, pues todos pueden. Así como una persona sale adelante, no tiene nada diferente la otra persona en cualquier otra parte del mundo que no pueda salir adelante. Otra cosa que es bien atractiva y es bien diferente en el libro es que se dan armas, o sea, en un libro por general uno lo que trata de mostrar es un problema, aparte de informar, muestra un problema y muestra la solución, pero al mostrar la solución, en este libro también se dan herramientas y se dan guías para enseñarle al lector cómo usar esas herramientas. Aparte hay
espacios en el libro para que la persona pueda escribir. Entonces la persona se siente envuelta, quiero que ella participe en este proyecto del libro, en este proyecto que yo hice, porque lo hice para el lector, lo hice para el paciente, lo hice para que una persona pueda ayudarse a sí misma, ¿cierto? Entonces, con el libro él coge un lápiz, un lapicero y empieza a escribir y se envuelve en él y él se hace también partícipe de este desarrollo de tan lindo que es esto, salir adelante y recrearse uno con pensamientos más productivos. Bueno, muchas gracias. Muchas Sí, gracias por dejarme pasar estos minutos contigo y veo que de verdad quieres ayudar a la gente, quieres que ellos puedan mejorarse mentalmente, entonces espero lo mejor con este libro. muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias. Entonces, Esmeralda, de verdad que nos dejaste con ese abrebocas por el libro porque pues yo creo que a todos nos hace falta un poco conocer un poco de esas herramientas que tú dices para poder salir adelante de un cuadro de depresión o de ansiedad o alguna de estas emociones que no son fáciles de manejar. Tú decías hace un rato las personas que presentan estos cuadros quieren estar solas, pero si uno quiere estar solo, eh, si nos sentimos solos, es la idea, si nos sentimos solos, porque también nos aislamos, porque queremos que nadie nos acompañe. bueno, esa es una pregunta muy interesante. Es que una de las características de la depresión es esos pensamientos que la persona se va diciendo todo el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, ella no se siente querida, ella se siente rechazada. Y entonces, como un mecanismo de defensa, la persona se aísla porque a veces produce menos dolor el aislamiento que la misma depresión, ¿sí? Y entonces la persona se siente, de pronto se desconecta del mundo externo y así ella no siente tanto dolor, no siente tanto daño, no siente porque también la culpabilidad que se siente en la depresión es bien grande. Y entonces al tener menos contacto con el medio externo, están como más protegidos. Ah, listo. Eh, hay entre la depresión y la ansiedad, estos son, digamos, aparte o uno los puede presentar juntos. Esa es una pregunta muy interesante porque se pueden presentar juntas, la depresión y la ansiedad. Es más, son muy comunes. Ahora, la depresión y la ansiedad cuando comienzan, ellas son muy parecidas. Incluso a veces uno no sabe exactamente si se encuentra el paciente en los principios del cuadro. A veces se le hace uno difícil diagnosticar exactamente con precisión si es depresión o es ansiedad. Mas, sin embargo, cuando pasan los días y pasan las manifestaciones del cuadro, ellas se abren totalmente aparte y cada una es diferente. Ok, sí es cierto, muchas gracias. Aquí te están preguntando, Clara, si estos estados emocionales también se presentan en los niños. Una pregunta también muy interesante. Todas me parecen muy interesantes. Interesantes porque el tema es interesante. Sí, sí. Y es que sí, fíjese, la depresión es una sorpresa. La depresión puede aparecer en niños. Aparece y es común ver niños a incluso de 8 años deprimidos. Y no solamente eso, pacientes de 2 años, niños, bebitos. Yo no manejo esa área, yo no manejo esa área, yo no manejo área de pediatría, pero sí sé de casos que hay. Mas, sin embargo, en el libro abordo abiertamente muchos de los orígenes de la depresión, por ejemplo, experiencias que la persona tiene que pueden ser traumáticas en la niñez, ellas pueden dar fruto a la depresión que se puede desarrollar, por ejemplo, en la adolescencia, que es muy común. Ok. ¿Esto es hereditario, Esmeralda? Este es, a ver, ¿qué te digo? ¿O le sale a uno así de un momento a otro? Algo me disparó esto. Ya, dos respuestas o dos preguntas ahí que yo puedo sacar. Entonces
La depresión no es una enfermedad que aparece como una gripa o como un infarto que es súbita, es algo progresivo, que se va dando con el tiempo, ¿sí? Y la otra, hereditario, si es hereditario depende, porque hereditario quiere decir la transmisión genética de padres a hijos, ¿sí? Y en la literatura se habla de un porcentaje pequeñito genético, más sin embargo, casi todas las otras informaciones científicas muestran que no. Ahora, pero si yo digo que se transmiten de padres a hijos por el lado hereditario ambiental, entonces puedo decir que sí es hereditaria en ese sentido, porque si es una emoción y si es el producto de pensamientos distorsionados, quiere decir que en el ambiente que yo vivo, yo puedo influenciar a mis seres queridos o a las personas que me rodean para que adopten una forma de pensar. Y entonces pueden adquirir ciertas personas de acuerdo a la vulnerabilidad, que también la abordo en el libro, hablo de la vulnerabilidad, y ellas pueden ser como presa, ¿no?, de estos cambios emocionales profundos. Esmeralda, una vez que ya hayamos identificado a una persona que tiene depresión, entonces digamos estamos con alguien de la familia o un conocido amigo, siempre se necesita ayuda para que esa persona salga adelante o cómo la podemos ayudar. Absolutamente. Una vez la persona entra en depresión, casi que puedo decir que el 100% necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque me acuerdo ahorita de unas palabras de Einstein que decía que no podemos resolver un caso o un problema cuando usamos la misma forma que creamos, con lo que usamos la misma forma de pensar con lo que creamos el problema, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces, como la persona entró en ese problema con una forma de pensar, ¿cierto? Ella no puede encontrar una solución con esa misma forma de pensar. Tiene que recibir una ayuda externa para que le dé el empujoncito y salga adelante. Para que le ayude a su cambio también, su forma Exacto, y de... entonces el libro provee, eso es lo que quiero yo dar a mostrar con el libro, ¿no? De esa ayuda que necesita la persona para que salga adelante. Y muchas veces solamente con la biblioterapia, es decir, con el uso de las herramientas que se dan en el libro, con eso ya es suficiente para que salgan adelante. Ujú. Gracias. Esmeralda, hay una pregunta también de papás que dice que cómo los padres pueden estar atentos al respecto. O sea, en un niño pequeño, uno cómo sabe que el niño es, que tiene ese cuadro. Y yo aprecio mucho esa pregunta porque es una persona que se preocupa, ¿verdad?, por la salud de sus hijos. Básicamente, las madres somos muy observadoras, ¿no? Mas, sin embargo, con esta agitación en la que vivimos ahorita, a veces se nos pasan muchos detalles. Un niño deprimido o un niño que empieza a mostrar como características de esa depresión es un niño un poquito diferente a todos los hermanos. Sí. Si la madre se fija, a veces no participa en todas las actividades, tiende a quedarse en el cuarto un poquito más, tiende a dormir un poco más, tiende a mostrarse, entre comillas, perezoso, pero resulta que quizás no es pereza, hay algo más detrás de eso. Sí, Que no se espero quieren responderle a la levantar, señora. que ¿Sí? no se quieren levantar, que no quieren salir. Sí, Eh, no siempre, ¿no? Simplemente estoy dando esas sí, tiene características que- y para que... Aquí preguntan cuál es la diferencia entre signos y síntomas. Muy buena pregunta también. Entonces, en cuanto a la salud mental, casi no hay diferencia. La diferencia es en la medicina, en las respuestas orgánicas. Por ejemplo, signos son, por ejemplo, la manifestación de una persona, por ejemplo, lo que acabo de decir con el niño, ¿cierto? Esos son signos, están dando señales. Signos son señales.
Y síntomas son cosas ya que se observan. Por ejemplo, la fiebre es un síntoma. El vómito es el sangrado, me corto, sangro, ¿sí? Esos son unos... El resto vamos a tener signos. De resto vamos a tener signos, señales, alertas, ¿sí? Ok. Una persona que está en depresión crónica y está solo, ¿puede manejarse solo con medicación? Depende, ¿sí? Depende. Algunas veces es que también se ha comprobado que con la psicoterapia es útil casi en el 100% de los casos y se recomienda incluso, los psiquiatras mandan a los pacientes que les están dando medicamento, los mandan con el psicoterapeuta. Y dice, vaya porque tú necesitas psicoterapia. Y a mí me han llegado así. Mm. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Se confunde mucho la emoción con el sentimiento y a veces se usan intercambiablemente, ¿sí? Y más en las personas deprimidas, ellas hablan mucho de lo mismo, pero la emoción es la respuesta biológica a un estímulo. En cambio, el sentimiento, ahorita doy un ejemplo, en cambio, el sentimiento es la selección pensada u objetiva a esa respuesta para mantener esa emoción, ¿sí? Por ejemplo, un muchacho ve a una muchacha, ¿sí? Y pues le atrae mucho físicamente, le atrae la persona. Entonces, eso es una emoción. Y la ve y se pone como feliz, o la muchacha se pone feliz, ¿cierto? Esa es una emoción. Pero cuando ya la persona empieza a pensar en lo que está haciendo la persona, cómo se comporta, ¿sí? Entonces la persona selecciona esa emoción y la mantiene de acuerdo a lo que él cree. Por ejemplo, tiene virtudes, no tiene virtudes, entonces ahí es cuando el sentimiento está sostenido por la emoción. Entonces, por eso si uno separa las emociones de los sentimientos, es capaz de lograr también identificar los pensamientos, ¿no? Porque en los sentimientos hay pensamientos. Y cuando nosotros llegamos y entendemos que los pensamientos son diferentes, podemos manejar y administrar los sentimientos. Cuando manejemos los sentimientos, como hay como hay un factor ahí de emoción, entonces también podemos manejar las emociones. Y las emociones depresión es una emoción, ansiedad es una emoción. Por ejemplo, una persona cuando son tímidas son emociones, la culpabilidad, todo eso son emociones y muchas veces las personas piensan que es simplemente porque son así, ¿no? Entonces ahí Cuando, hablo también sobre eso en el libro. cuando estamos hablando de una depresión crónica, eh, cuando se habla de crónico, ¿ya no hay solución? Mm, sí hay. Lo que sucede es que la cronicidad quiere decir largo tiempo de presentarse algo, ¿no? Cuando se habla de depresión, se habla de depresión recurrente o depresión crónica o una depresión clínica, que es la misma, ¿sí? Que ya También lleva la mucho tiempo. depresión, perdón, Que ya lleva mucho tiempo. que ya lleva mucho tiempo. ¿Sí? Y entonces una persona quizás que no ha sido atendida con psicoterapia o no ha leído, no ha buscado la ayuda pertinente para que ella pueda salir de eso, porque solo con medicamento es muy difícil salir de estos estados emocionales, ¿sí? Porque el medicamento no va a cambiar el pensamiento, Ok. Aquí ¿sí? en Facebook preguntan si la depresión no tratada puede ser un paso que lleve al suicidio. Así es una pregunta muy responsable el que hizo la pregunta, porque uno de los riesgos de la depresión es el suicidio. Y ese es el riesgo mayor, el más grave que puede presentarse la depresión, el suicidio. Duro. Sí. Em, Cuando se habla de vulnerabilidad, ¿uno creería que hay personas más vulnerables que otras? ¿O a qué se está Sí, refiriendo esta vulnerabilidad?
es muy interesante ese tema porque yo a veces le pregunto a las personas, bueno, ¿ser vulnerable es bueno o no es bueno? ¿Sí? Ajá, Y la mayoría de las personas piensan que no es bueno. Y yo los entiendo, ¿sí? Pero yo descubrí que sí es bueno, ¿sí? ¿sí? Porque, porque es que la vulnerabilidad es la susceptibilidad individual que tiene cada persona de responder ante algo, ante una situación. Por ejemplo, o es la susceptibilidad que tiene de responder desfavorablemente ante una situación. Entonces, una persona, lo que para una persona le hace daño, a otra no le hace nada. Lo Sí. que para una persona un gran trauma o una cosa que puede ser muy traumática para toda la vida, la otra ni se dio cuenta. ¿Sí? Entonces, esa es la vulnerabilidad. ¿Qué pasa con eso? Que la vulnerabilidad también es algo bien bonito. Si uno aprovecha esa sensibilidad que tiene la persona, esa parte blanda, como decir, y solamente la protege con estrategias, entonces la persona lo que hace es aprovecharse de eso. Y yo en el libro hablo de una manera muy pedagógica, muy didáctica acerca de eso, de la vulnerabilidad que es tan interesante, ¿sí? Por Sí. ejemplo, un perrito cuando está así con las patas para arriba, ¿cierto? Él está vulnerable, tiene ahí toda su barriguita, está blandita, ¿verdad? Pero, pero un perro nunca, nunca muestra su vulnerabilidad a un extraño, ¿sí? Ujú. Entonces, él al contrario está alerta. Entonces, la vulnerabilidad es algo que es muy preciado, es muy bonito, y entonces ahí le ayudo al lector a que empiece a investigar cuáles son sus vulnerabilidades, a que las aprecie y a que cree estrategias alrededor de esas vulnerabilidades para que la protejan y él esté siempre equipado para poder responder a todas las influencias que no le caen bien o que si es una persona, por ejemplo, que tiene tendencia a autoflagelarse, a tendencia a ser hostil consigo mismo, entonces esa persona empieza a darse cuenta, ¿no? Y empieza a tener alertas rojas ya con las estrategias que se crean, ¿no? Y que están ahí descritas en el libro. Ujú. Cuando nosotros ya sabemos que somos vulnerables eh, ¿tú crees que es mejor mostrarla o ocultar esos sentimientos vulnerables que tenemos? Bueno, yo creo que ni la una ni la otra, porque, porque Aceptarlo. ocultarla, ocultarla es sentirse mal de las cosas que uno tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en la sociedad han creado la idea de que un hombre no puede llorar, por ejemplo. Y entonces si un hombre llora, es sensible, muestra sus sentimientos, entonces es vulnerable y no está bien, ¿cierto? Pero no es cierto, eso es falso, son pensamientos falsos. Un hombre tiene derecho a mostrar sus sentimientos al igual que otra persona, igual que una mujer. Entonces, no las debe ocultar, pero tampoco debe luchar contra ellas, no debe decir, no, yo no puedo llorar. Es simplemente saber en qué momento expresar esas vulnerabilidades, ¿no? Ujú. Entonces es, por ejemplo, enseñarle a la persona a saber que, por ejemplo, no le conviene ser vulnerable ante ciertas situaciones. Y para eso se muestran estrategias ahí en el libro, para que pues la persona aprenda cómo ir construyendo poco a poco como ese neumático alrededor de él para que pueda flotar y seguir a flote toda la vida, ¿no? Sí, para seguir construyendo vida. Sí. Aquí en Zoom te pregunta Mario, ¿es tan difícil, o te pregunta, no te cuenta, es tan difícil en los adultos mayores con depresión trabajar psicoterapia y por eso es que se dejan solos con medicación? ¿Tú qué opinas al respecto? Me dices al principio que, ¿cómo fue? ¿Me repites, por favor? Que es tan difícil en los adultos mayores con depresión trabajar una psicoterapia.
¿De por qué es tan difícil, me dices? Sí, ¿Por qué es tan él difícil? lo está afirmando, es tan difícil y que Ah, por ya. eso es que lo dejan solos con medicación. Esa es una buena observación. En realidad, la psicoterapia y sobre todo la terapia cognitiva conductual diría, una ola nueva de tratamiento, ¿no? Aunque ya lleva sus buenos 30, 40 años, pero la gente la ha ido aceptando hasta últimamente. Entonces, una persona de edad o uno, ella por supuesto no sabe, otro no lo acepta y otro en las terapias cognitivas conductuales o por ejemplo lo que muestro en el libro es enseñarle a la persona a reconocer y a identificar cuáles son los pensamientos negativos, a identificar cuáles y a retar esos pensamientos, a darse, por ejemplo, a mostrar sus emociones y a darse respuestas lógicas para que él pueda transformar y construir pensamientos más realísticos acerca de la misma persona. Y por lo que yo sé, las personas de edad más avanzada tienen más dificultad para expresar sus sentimientos y han sido un poquito olvidados, ¿no? Entonces creen que solamente con medicación ellos se van a curar y no, ellos también necesitan ser atendidos y validados en toda esa tristeza y nostalgia que sienten. Es también importante aceptar el problema, ¿no? Porque si no lo aceptamos, si no aceptamos que tenemos estos sentimientos, estas emociones, pues también nos es más difícil ayudarnos a salir adelante, ¿cierto? Sí, absolutamente. Hay una resistencia, ¿no? La resistencia es muy común encontrarla en los pacientes y poder llegar y abrirse a aceptar de que yo tengo una resistencia es difícil, pero por ejemplo el libro tiene una gran ventaja que el lector no se está encontrando con nadie, él se está encontrando solo consigo mismo y más fácilmente puede romper la resistencia para aceptar qué es lo que sienten, ¿sí? O Ujú. por ejemplo, con la madre me preguntaba acerca del niño, ¿puede una persona que está interesada en el tema acercarse al niño de una manera con mucho tacto y tratar no de preguntarle directamente, sino sentarse al lado de él, quizás empezar a participar en actividades con él o interesarse en qué es su vida, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus sueños, de qué habla, jugar? Y por medio del juego, ella puede encontrar muchas respuestas a lo que está pasando en la vida de un niño. ¿Hay pasos a seguir para cambiar estos comportamientos? Sí, sí, muy interesante, por ejemplo, el pensar que uno puede cambiar algo, al principio a la persona se le hace imposible. Y hay personas que incluso muestran un estado de apatía, ¿sí? Y no les interesa. Vamos, no voy a cambiar de fumar, voy a seguir fumando, voy a seguir drogando, me voy a seguir tomando trago, lo que sea, ¿no? Cualquier vicio. Sí. En ese estado se llama la precontemplación, pero ya cuando la persona empieza a pensar un poquito en que tiene algún problema, entonces ya se llama contemplación, es decir, la persona empieza a contemplar el problema. Y Y al después de que, contemplarlo hay que escribirlo, perdón, al contemplarlo hay que escribirlo, o sea, hay que escribir cómo se siente uno, los sentimientos que uno tiene, las emociones, lo que siento. pues si quiere escribirlo, lo puede escribir, ¿sí? La persona lo puede escribir, pero por lo general en la contemplación es un periodo corto que la persona empieza a decir cosas y más bien en el siguiente paso que ya menciono, ahí sí puede empezar a escribir. Y esa es una pregunta muy, muy interesante porque en la contemplación la persona más que todo empieza es a tomar conciencia de que tiene un problema y empieza a observar. ¿Sí? No, casi no escribe. Sin embargo, en el siguiente paso, que es la preparación, ahí sí viene el compromiso. Ah, ok. ¿Y Entonces es eso lo cuando hago sola? escribe. ¿Ese se ¿Perdón? hace, ese se hace sola o se hace con un médico, con un terapeuta? No, lo puede hacer sola o lo puede hacer con el libro o puede hacer
por ejemplo, contar con el apoyo de sus familiares, decir, bueno, me he tomado la decisión de que voy a cambiar este hábito, lo que sea, ¿no? Y, y entonces empieza la persona a crear un plan. Entonces crea un plan y después sí crea agendas, ¿no? Proyectos. Entonces esa es la preparación. Y luego ya después de la preparación, que la persona ya ha creado un plan concreto, entonces empieza la acción. Y en la acción es donde empieza el compromiso y empieza de verdad la persona a mostrar todo lo que ha venido haciendo, ¿sí? Y después de la acción viene un reto grande, que es casi el más grande de todos los pasos del cambio de comportamiento, que es el mantenimiento, ¿sí? Entonces, en el mantenimiento es cuando yo tengo que mantener, por ejemplo, bajé 20 kilos, ¿cierto? Los puedo bajar en 6 meses, pero el mantenimiento, encontrarme con mis amigos un año después y todavía mantenerlos, ahí donde viene el reto, ¿no? Sí. Entonces, después del mantenimiento, entonces pueden venir otro paso que se llama la recaída. Y en la recaída es bien importante que la persona no piense que ya falló. Y en eso se habla también en la depresión, porque en eso hay mucho de pensamientos en la depresión, ya fallé, ya no lo voy a hacer, sino que si lo toma uno como un aprendizaje, es simplemente una recaída y vuelve y se levanta y sigue, ¿sí? Entonces Es se muy trata de eso. difícil uno con depresión tomar como ese arranque nuevamente, o dura uno mucho como otra vez caído, otra vez en esa depresión, en ese vacío. Hay personas que poco a poco, con los tratamientos, pongamos en una depresión crónica, hay personas que pueden durar un mes de caídas y vuelven y se levantan. Pero si son persistentes, a medida que va pasando el tiempo, se van levantando cada vez más rápido. Hasta llega el punto en que pueden presentar un episodio depresivo 3 días y se levantan. ¿Sí? Ujú. Entonces depende del compromiso de cada persona. Depende de la voluntad que tengan para participar en su propio desarrollo, ¿no? Esmeralda, estas personas pueden ser felices, digamos. Absolutamente, sí. Y sobre todo cuando tienen a alguien que los comprenda, ¿no? Son personas completamente normales, como otras personas, pueden salir y pasarla bien un día, pasarla bien con otra persona, amar, tener hijos, ¿sí? Y lo único es que, ¿sabes qué es lo que pasa con una persona así? Y sobre todo cuando ya empiezan a tratarse, lo único diferente de ellos es que les cuesta más trabajo la vida. Entonces, por eso es tan importante que, que, que hagan la vida más fácil, la vida más armoniosa, es decir, que se traten, que se dejen ayudar, ¿sí? Que hay un reto al principio, pero vale la pena salir adelante, vale la pena la lucha, porque después puede decir, lo logré, Ujú. ¿sí? Ay, qué bien. Pues, oye, qué tema tan lindo, Esmeralda. Espero que los suscriptores y las personas que estén escuchando esta charla puedan adquirir el libro. De verdad que no es por venderlo, porque nosotros no hacemos este tema de ventas, pero es un libro que sí les puede sacar provecho en los hogares que están hoy aquí acompañándonos. En el chat dejé la información de dónde podemos adquirir el libro en la página de la tienda deltiempo.com. Dejamos unos números de WhatsApp donde lo pueden pedir también. Tiene un costo normal de 44.900 pesos y por ser suscriptores tienen un beneficio, recuerden, y les quedarán 38.100 pesos. No les van a cobrar envío. Me están preguntando si queda grabado. Está grabado en Facebook, Vivamos el Tiempo, y ahí pueden volver a escuchar la charla. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ya no vi más preguntas aquí en Zoom ni en Facebook. Eh, Están preguntando qué es el sentido de pertenencia. Pues muy interesante eso, ¿no? Entonces,
es el deseo inherente de pertenecer a una comunidad y de ser aceptado, ¿sí? Es el sentido de pertenencia, también es sentirse uno dueño de uno mismo, Ujú. ¿sí? Yo, por ejemplo, decía ahorita que la única diferencia de una persona deprimida, yo lo digo en el sentido de que no se sientan desanimados, en el sentido de que no se sientan que son aislados y que son diferentes, ¿sí? Pero definitivamente una persona que se deja tratar y no tiene depresión tiene muchas más posibilidades de mirar la vida con otro color, de mirar la vida con más alegría. Y Ah, eso da mucha esperanza, ¿sí? ujú. Y básicamente ese es el sentido de pertenencia. Ah, bueno. Esmeralda, se me ha pasado una pregunta que me parece importante. Eh, Dice Marta Lucía, una niña de 6 años que después de 2 años de haber muerto su abuelo, asegura que habla con él a cada instante, pero se le aprecia triste con frecuencia. ¿Qué puede ser? Bueno, los niños hasta cierta edad, y ella está en ese periodo, ellos tienen personajes irreales que son reales para ellos, ¿sí? Y entonces ella puede estar viviendo ese momento, pero también es bien importante abordar la niña, hablar con ella y preguntarle acerca del abuelito, qué importancia tenía para él, por qué lo extraña, qué puede ella contar acerca del abuelito, puede decir, puede la mamá o la abuela acercarse y decirle, amor, cuéntame un poquitito más de eso, tratar de entrar dentro de ese, de esa fantasía, puede ser que tiene la niña, ¿no? Ujú. Y tratar de ayudarla a mostrarle de que no está, de que ya está muerto en otra forma y de ayudarle a salir de esa parte, ¿no? Y Ok. de no decirle, no, eso no es verdad, eso es falso, no. Mire, lo más importante en mostrar, uno, en mostrar los sentimientos es que la otra persona los valide. Si la otra persona no los valide, la otra persona, la que abrió la boca por primera vez, no va a volver a decir nada, ¿sí? Porque va a decir, no, esta no me entendió o se burló de mí, ¿sí? Entonces es validar, 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 y entonces en eso existe la comunicación. Es algo bien bonito. En ese caso también tendría que hacerlo una persona que nos está escribiendo que tiene, que hay un síntoma que eh, permanece mucho con llanto. ¿Esto puede ser depresión? Sí, uno de los signos Sí. o los síntomas que se muestran puede ser un llanto sin causa aparente. ¿Por qué? Porque la persona vive en un estado de tristeza, dice una tristeza abrumadora. Es una tristeza que le opaca a la persona y de pronto ve el mundo sin color, ve las cosas como si no tuvieran sentido y ve como si ella no tuviera ningún papel que hacer en la vida, que la vida sería mejor sin ella y se siente nostálgica, se siente triste. Y pues cuando uno está triste y está nostálgico, pues le da dolor, ¿no? Y el dolor produce llanto, ¿no? ¿Esto es más común para mujeres que para hombres o pues igual? Es un poquitito más común en las mujeres, pero la diferencia es poca. ¿Y Es podrías, un flagelo podrías mundial. compartirnos algún consejito respecto a la depresión en las mujeres? Te están preguntando aquí en Zoom. Pues mira, en el sentido de que la depresión aparece, supongamos, es muy común después de la depresión postparto, en ese sentido es más común en las mujeres, ¿no? Este, un consejito para las mujeres después pues, del posparto, pues saber que es algo bien temporal, es rápido, le puede pasar y a ese tipo de depresión momentánea sí puede ser orgánica porque en ese momento hay una caída hay muchas alteraciones hormonales y químicas. Pero, por ejemplo, en,
los consejos para la mujer son exactamente que para el hombre, porque es que se trata de pensamientos, ¿sí? Y los pensamientos no tienen género, ¿no? Entonces, por ejemplo, un hombre se siente igual de fracasado que una mujer, porque, por ejemplo, para una mujer es muy importante la casa, por ejemplo. Para la mujer, yo lo digo también personal porque yo soy mujer y yo también cuido una casa, ¿no? Para uno es muy importante ver la casa limpia, ver la casa aseada. Para el hombre quizás sean otras cosas, ver el carro muy limpio, tener otro, pero es lo mismo, ¿ves? Es más o menos Algunas los similitudes. mismos, cada uno tiene deberes, ¿cierto? Entonces, Y en la básicamente, menopausia, la menopausia. en la menopausia también puede presentarse más esos cuadros. Sí, ¿por qué? Porque en la menopausia aparecen no solamente descargas, caídas de estrógenos y progestágenos, de hormonas, pero también aparece todo tipo de caídas, caídas físicas, ya la mujer no se ve tan linda, se le cae uno más la piel, y en fin, entonces no se siente uno tan aceptado ante el mundo. Y Ajá. ahí es donde viene la preparación de uno con pensamientos productivos, ¿no? Con pensamientos buenos. En este libro, mire, dice Depresión versus Yo, pero este libro es recomendado para todo el mundo porque es que habla de casos naturales, de casos que pasan en la vida diaria y los pensamientos distorsionados no le pasan solamente al deprimido. El Sí, ansioso también tiene una cantidad de pensamientos, yo los tengo, mi hijo los tenemos casi todos, todos cometemos muchos errores, ¿sí? Lo que sucede es que en el deprimido estos pensamientos se hacen ya muy profundos al punto de trastornarlo emocionalmente. ok. Ok. No, pues interesante. Aquí nos podemos quedar otra hora charlando, pero pues ya llegamos al fin de esta Ah, charla. Em, Creo que cumplimos con todas las preguntas más o menos que tenemos aquí. De verdad que es un placer para nosotros haber tenido aquí a la doctora Esmeralda. Con su libro esperamos que le vaya muy bien porque pues es eh, algo que le está haciendo bien a otras personas. Entonces esperamos que te vaya muy, muy bien con este libro. A los suscriptores los invitamos a que compren el libro, que lo lean, que lo regalen y pues que aprovechen de los beneficios que tienen por ser suscriptores del tiempo también. Los esperamos la próxima semana con otras charlas también de igual de interés. Vamos a hablar de la ira, que también es súper interesante. El próximo jueves a las 5 de la tarde los esperamos. Y a todos una feliz tarde, pásenla rico. Esmeralda, no sé si quieras decirnos algo. sí, pues por ahí varios me mandaron a decir que muchas gracias. Alcancé a ver a un señor Agudelo y las señoras Sí, que y muchas esto, sí, gracias. no, con mucho gusto, cualquier pregunta en el libro está mi email, mi correo electrónico. Si quieren hacerme alguna pregunta, con mucho gusto yo les respondo, no el mismo día, pero tan pronto tenga tiempo yo sí les puedo contestar. Y siempre piensen que vale la pena luchar, siempre piensen que detrás de una idea, siempre hay una consecución de algo, Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, de un proyecto hay una cosa y les voy a dejar un tip bien interesante y es que háganse proyectos así sean chiquititos. La vida es de mucho de eso, de proyectos. Si, por ejemplo, hoy pensé, ay, tengo ganas de unas galletas, trate de no ir a comprarlas, trate de usted misma hacerlas, ¿sí? Entonces eso ya implica un esfuerzo y ya implica decir, me tengo que levantar, ay, qué rico, y voy a hacer esto, y voy a conseguir, y voy a inventar otra cosa. Entonces todos esos proyectitos de a pequeñitos y pequeñitos, o por ejemplo tejer un suéter, ¿cuándo lo voy a terminar? Es un proyecto. Y cada vez este libro fue un proyecto. Y ya ahora lo veo una realidad. Entonces, todos los proyectos, la vida se hace de eso, de pequeñitos proyectos en la vida, paso a paso, paso a paso. Así como yo veía una película que me gustó mucho, que la de Winnie Pooh,
Y Ajá. entonces él decía, el osito decía que él vivía como deprimido. Y entonces, pues me gustó mucho. Y entonces él decía que le preguntaban que qué iba a pasar mañana y decía, no, eso es mucho, pensar en el mañana. Para él era demasiado pesado, con el hoy era suficiente. Ay, qué Y era bonito. muy bello porque es eso, con el hoy es suficiente, paso a paso, poco a poco. Mm, Terminó el proyecto, no importa que se tarde un mes, pero no lo abandone, hágalo, hágalo. Y ujú. eso le da a uno un sentido de satisfacción. Y lo que me preguntaba alguien, ¿qué es el sentido de pertenencia? Le da a uno, se va formando el sentido de pertenencia, la autoestima y la confianza en uno mismo y la efectividad para vivir en el diario vivir, empiezan a funcionar óptimamente. Eso aparece al hacer todos esos pequeñitos proyectos. Entonces le doy gracias a todos y pues Hacer a proyectos. mi hijo que me ayudó en esta entrevista. Ha sido maestro de ceremonia, Ah, qué entonces chévere. él, él tiene experiencia en haciendo entrevistas, entonces muchas gracias. Gracias, Gracias a Mateo. todos. Muchas A gracias. todos feliz tarde. Muchas gracias, Esmeralda. Muchas gracias por todo. Bueno, Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, Esmeralda. Muchas gracias, como siempre, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien.